Imagínate adentrándote en las profundidades de una tumba olvidada, solo para descubrir que la verdadera aventura empieza justo donde terminan los mapas. En 1999, La momia le dio nueva vida al género de aventuras, con una mezcla irresistible de humor, acción y misterio. Pero detrás de cámaras, la película esconde más de un secreto inesperado. ¿Estás listo para explorar las curiosidades que te llevarán mucho más allá de los límites de la historia que creías conocer? 1999 fue un año memorable para el cine, con el estreno de películas revolucionarias como Matrix y El Sexto Sentido. Esas películas redefinieron los géneros de la ciencia ficción y el thriller psicológico. En ese contexto, La momia destacó como una aventura épica que mezcló de forma muy efectiva el terror con la acción y la comedia, convirtiéndose en un clásico que sigue siendo amado hasta hoy. La momia fue el trampolín de lanzamiento para la carrera de Brendan Fraser. Antes de 1999, Fraser era conocido por películas como George de la Jungla, pero fue su papel de Rick O'Connell en La momia el que consolidó su posición como protagonista carismático y versátil. La combinación única de aventura, humor y acción le permitió mostrar toda la amplitud de su talento, haciendo de esta película un punto de inflexión en su carrera. La momia es un caso interesante dentro del panorama de los remakes cinematográficos. Aunque el concepto de momia no es una invención original de Universal, el personaje de la momia se volvió icónico bajo el sello de esta productora. La película del 99 se sitúa entonces como un remake del clásico de 1932. Pero si la miras con atención, las diferencias son muy evidentes. Mientras que la original era un horror gótico centrado en el terror y la atmósfera, el remake apostó por un enfoque mucho más dinámico, mezclando elementos de aventura, acción y romanticismo. Esa decisión le permitió a la película diferenciarse, creando una identidad única que supo captar la atención de una nueva generación de espectadores, sin dejar de mantener un vínculo con su ilustre predecesora. Rachel Weisz fue la única actriz considerada para el papel de Evelyn, la brillante y valiente bibliotecaria que juega un papel clave en la trama. Su elección estuvo motivada por su actuación en The Land Girls, que impresionó al director Stephen Sommers por su capacidad de combinar inteligencia, determinación y cierto encanto británico. Weisz le aportó al personaje una mezcla única de fuerza y vulnerabilidad, convirtiendo a Evelyn en una figura central tanto en la acción como en la narrativa. Al principio de la película, la escena en la que Evelyn provoca accidentalmente el efecto dominó de una serie de estanterías en la biblioteca se rodó en una sola toma, sin CGI, usando un complicado sistema de cables y contrapesos para crear ese efecto en cadena. El resultado es una escena de gran impacto visual que establece de inmediato el tono aventurero y ligeramente cómico de la película. Antes de que eligieran a Brendan Fraser para el papel de Rick O'Connell, se consideraron muchos otros actores, entre ellos Brad Pitt, Matt Damon, Ben Affleck e incluso Tom Cruise. Eso nos hace pensar en cómo podría haber sido la película con un reparto diferente, y subraya la importancia de la elección final de Fraser, cuyo carisma y habilidad cómica contribuyeron de manera muy significativa al éxito de la película. Evelyn Carnahan tiene un nombre cargado de significados históricos y culturales. Evelyn es un homenaje a Lady Evelyn Carnarvon, una figura histórica real, conocida por haber estado presente en la apertura de la tumba de Tutankamón junto a su padre, Lord Carnarvon. Esa elección enriquece al personaje con un atractivo histórico, pero también establece un vínculo temático con Egipto y el mundo de los descubrimientos arqueológicos, haciendo que Evelyn sea aún más intrigante y coherente con el contexto narrativo de la película. Dada la naturaleza aventurera del rodaje y los peligros potenciales de las locaciones elegidas, la producción decidió adoptar medidas de precaución bastante inusuales, incluyendo contratar seguros específicos para los actores principales. Esas pólizas cubrían eventos extremadamente raros pero posibles, como el riesgo de secuestros por parte de grupos terroristas. Lo curioso es que los actores no fueron informados de estas medidas hasta que terminó el rodaje. En una escena, el personaje de Evelyn cae al agua, y su vestido blanco, al mojarse, se vuelve transparente, lo que ponía en riesgo la clasificación PG-13 de la película. Para resolver el problema, la producción recurrió al CGI, usando la tecnología para pintar digitalmente el vestido en postproducción y asegurarse de que mantuviera su opacidad. La momia es famosa por sus escenas de acción y terror que involucran seres no humanos, en particular escarabajos y langostas. Aunque la mayoría de esos insectos fueron generados por computadora, la producción también utilizó escarabajos y langostas reales en algunas escenas para añadir realismo. Ardeth Bay, interpretado por Oded Fehr, funciona como narrador al principio de la película, introduciendo a los espectadores a las leyendas y maldiciones que envuelven la trama. La elección de Ardeth Bay como voz narradora añade un nivel de autenticidad y misterio, ya que el personaje está profundamente arraigado en la cultura y la historia egipcias. La voz de Fehr, carismática e intensa, sumerge a los espectadores de inmediato en la atmósfera única de la película.
En la escena en la que Evelyn está atada en la mesa de sacrificio, la producción optó por usar ratas de verdad. La actriz tuvo que mantener la calma mientras decenas de ratas le corrían encima. Una tarea que desde luego no todos los actores habrían podido afrontar con el mismo nivel de profesionalismo. Los tatuajes tienen un papel muy significativo en la película. Por ejemplo, los tatuajes en el rostro de Ardeth Bay simbolizan su rol de guardián y su dedicación a proteger los secretos de las tumbas egipcias. El personaje de Imhotep, el antagonista principal, presenta diferencias muy importantes respecto a la figura histórica real de la que toma el nombre. En la realidad, Imhotep fue un arquitecto, médico y sabio egipcio, que vivió hacia el siglo XXVII a.C., conocido por ser uno de los pocos mortales que fue divinizado después de su muerte. Su fama proviene sobre todo de su arquitectura y su medicina, muy lejos de ser el sacerdote maldito que muestra la película. Esa reinterpretación del personaje sirve para crear un villano carismático y amenazante, aunque se aleja bastante de la verdad histórica. Uno de los episodios más dramáticos del rodaje involucró a Brendan Fraser. Durante la filmación de una escena en la que su personaje, Rick O'Connell, es ahorcado, ocurrió un accidente potencialmente letal. Para que la escena fuera lo más realista posible, Fraser insistió en hacer el stunt él mismo, pero algo salió mal. Perdió el contacto con el soporte que debía garantizarle la seguridad y se encontró en riesgo real de asfixia. El actor quedó inconsciente y dejó de respirar, y fue necesaria una intervención inmediata para reanimarlo, evitando así consecuencias mucho más graves. Rodar La momia en Marruecos presentó numerosos desafíos, entre ellos condiciones meteorológicas extremas, con un calor abrasador y frecuentes tormentas de arena. Las dificultades logísticas de trabajar en lugares remotos pusieron a prueba la resistencia del equipo y de los actores. A pesar de todos esos obstáculos, los paisajes marroquíes ofrecieron un fondo espectacular y auténtico que contribuyó de manera muy significativa a la atmósfera y al realismo de la película. La producción tuvo que adaptarse constantemente a las condiciones cambiantes, pero el resultado final demostró que mereció la pena afrontar todos esos retos. Una de las cuestiones más debatidas de la película tiene que ver con la responsabilidad de Evelyn en despertar a la momia de Imhotep. Su curiosidad y su deseo de conocimiento la llevan a leer en voz alta del libro de los muertos, desencadenando sin querer la resurrección de la momia y el caos que viene después. Ese gesto abre un debate muy interesante sobre la ética de la arqueología y la delgada línea entre la búsqueda del conocimiento y sus posibles consecuencias desastrosas. Aún así, el personaje de Evelyn nunca es acusado ni considerado responsable de sus acciones, y permanece como una figura heroica y positiva dentro de la narrativa. Mantmore Towers, usada como locación en La momia, también fue elegida para Batman Begins, lo que demuestra cómo ciertos lugares pueden enriquecer de forma transversal producciones muy distintas entre sí. Este magnífico edificio ofreció un contexto grandioso y versátil, capaz de adaptarse a historias muy diferentes. Una de las soluciones más creativas que adoptó la producción para resolver problemas prácticos sin recurrir al CGI fue usar comida para perros pintada de blanco para simular el granizo. A principios de los años 80, Universal consideró la idea de rehacer La momia como una película de terror, siguiendo la estela del éxito de títulos como Pesadilla en Elm Street y Viernes 13. Los directores asociados al proyecto, entre ellos George Romero y Clive Barker, tenían visiones únicas que iban desde el horror zombie de Romero hasta la versión más oscura y sensual imaginada por Barker. Pero ninguna de esas versiones llegó a hacerse realidad, ya que Universal decidió finalmente apostar por un enfoque más ligero y aventurero con la película de 1999. Esa decisión transformó La momia de un potencial horror gótico en una épica de acción y aventura que supo captar a un público mucho más amplio. El éxito de la película llevó a la realización de 2 secuelas directas, El regreso de la momia y La momia, la tumba del emperador dragón, además de una serie animada y spin-offs dedicados al personaje del Rey Escorpión. Precisamente El regreso de la momia fue muy significativo para la carrera de Dwayne "The Rock" Johnson. Esa aparición marcó el inicio de la transición de Johnson del mundo de la lucha libre al cine, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes y versátiles de Hollywood. En una de las escenas finales de la película, un extra que interpretaba a uno de los zombies afectados por la maldición de Imhotep seguía mirando directamente a la cámara durante el rodaje. Para mantener la inmersión y la atmósfera de la escena, la producción decidió modificar digitalmente los ojos de ese extra en postproducción, poniéndolos en blanco. A pesar de las incertidumbres iniciales y los desafíos de un contexto muy competitivo, La momia resultó ser un éxito clamoroso en taquilla. Con un presupuesto de producción de $80 millones, la película recaudó más de 416 millones en todo el mundo, sorprendiendo tanto a la crítica como al público. La combinación de aventura, efectos especiales de vanguardia y un toque de humor resultó ganadora, consolidando La momia como una de las películas más queridas y recordadas de finales de los años 90.
Bueno, ya vimos juntos todas estas curiosidades sobre la momia, pero el viaje a través de los misterios del cine no termina aquí. Ahora te toca a ti. ¿Qué secretos de tus películas favoritas quieres descubrir? Escríbelo en los comentarios y dinos qué película te gustaría que analizáramos. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Dale like si el video te ha gustado. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo video.